Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Alfagual Portal, soy la presidenta de la Sociedad Europea de Ciencias Forenses. Muchos de vosotros seguramente ya me conoceréis de alguna charla o de alguna conferencia, quizá también de haber leído alguno de mis libros o de mis artículos. Y para presentarme os diré que soy doctora en Derecho Penal y soy criminóloga clínica, por eso es que hoy vamos a comenzar este curso de criminología clínica. Bien, antes de empezar con el curso propiamente dicho, antes de entrar en materia, me gustaría hacer una serie de puntualizaciones, hacer una serie de matices con respecto a por qué estamos haciendo este curso en este concreto momento. Son varias las razones que nos han empujado a decidir que teníamos que, de alguna manera, difundir el conocimiento de una manera gratuita y ofrecer a mucha gente áreas de conocimiento que deben ser básicas y que muchas veces pues, no se tienen tan en cuenta por diversas cuestiones. SECIFO, la Sociedad Europea de Ciencias Forenses, pretende la difusión de los conocimientos básicos en ciencias forenses, que a menudo pasan, como decíamos con anterioridad, de puntillas un poquito por las diferentes facultades y planes de estudio, muchas veces por falta de tiempo, muchas veces porque se da casi como por hecho que tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces, esa disciplina o esa base que es tan necesaria en algunos casos tener o gozar de ella, se pasa por alto. Entonces, esto es algo que nosotros nos planteábamos desde hace un tiempo y que entendimos que era lo suficientemente importante como para que la gente que se dedica a las ciencias forenses tenga una base lo suficientemente sólida como para poder trabajar dentro de las mismas. En segundo lugar, la Sociedad Europea de Ciencias Forenses, SECIFO, es una sociedad que apuesta y apostará siempre por la excelencia académica. Por eso, tanto los miembros de pleno derecho de la sociedad como los científicos honorarios de la misma son todos doctores que han leído su tesis doctoral depositada, publicada y con todos los requisitos legalmente establecidos. Es decir, no se tratan de simples licenciados, se trata de gente que sean maestros, se tratan de doctores. Entre ellos podríamos hablar de muchos, ¿no? Como por ejemplo el doctor Rodríguez Manzanera o el doctor López Julián, podríamos hablar de un montón, pero pueden encontrarlo con mucha facilidad en nuestra página www.secifo.org. Entonces, nosotros lo que creemos que diferencia nuestra sociedad de otras sociedades o de otras empresas que se dedican al mundo de la pseudoenseñanza, es que contamos con la formación que nos ha otorgado el hecho de haber realizado una tesis doctoral. La elaboración de una tesis doctoral hace que recojas o que hagas tuyos un montón de conocimientos que de otra manera no sería posible que en cualquier caso o en cualquier punto de la vida pudieras recoger. ¿Qué tipo de procedimiento o qué tipo de conocimiento? Pues, por ejemplo, la metodología no solamente de estudio, sino también de trabajo científico. La metodología científica es muy importante aprenderla. Por ejemplo, para todos aquellos que impartimos docencia, la pedagogía, una persona que no se ha dedicado en su vida a dar clase en la universidad ni en ningún otro sitio no tiene los mismos conocimientos pedagógicos que podemos tener nosotros. Por eso, a veces somos muy insistentes en saber si habéis entendido o no habéis entendido las cuestiones que se os están planteando en clase. Y sobre todo porque, lógicamente, somos expertos en un campo muy específico y muy determinado, que es aquel al que nos hemos dedicado durante años mientras que hemos estado estudiando pues esa pequeña parcela del conocimiento humano que se ha convertido luego en lo que sería nuestra tesis doctoral. En la actualidad es importante tener en consideración que la única sociedad de estas características, es decir, que está únicamente compuesta por doctores y que existe en España, es la nuestra, es decir, es la Sociedad Europea de Ciencias Forenses. Es decir, ustedes podrán ver otras muchas empresas, sociedades, asociaciones que les pueden ofrecer 1000 cosas, 1000 cursos, pero el nivel de la docencia lógicamente no va a ser el mismo porque la única que está compuesta íntegramente por doctores es la nuestra. ¿Qué significa eso? Lo que les decía al principio un poquito, ¿no? La búsqueda de la excelencia académica. Si yo, por ejemplo, tengo
algún tipo de duda, pues siempre le puedo preguntar al catedrático doctor Gracia, ¿no?, en relación al derecho penal, o puedo preguntarle al doctor Puello, ¿no?, como un experto que es en georradar, o puedo preguntarle de repente bueno, al que es mi padrino criminológico, ¿no?, el doctor Rodríguez Manzanera, que toda la gente, no solamente de México, sino yo creo que toda la gente de la criminología conoce sobradamente. Bueno, pues esa era otra de los objetivos de estos cursos, ¿no?, el poder ofrecer excelencia académica por gente altamente especializada. Otro de los puntos importantes en los que me gustaría centrar también este pequeño preámbulo al curso, aunque sea un poco pesada, es que los cursos que tienen un nivel de especialización superior y que ya no tienen nada que ver con lo que puede ser la enseñanza básica o lo que son los cimientos más rudimentarios para poder trabajar, para poder aprender dentro de la ciencia forense, obviamente eso la Sociedad Europea de Ciencias Forenses no los imparte gratuitamente. Esto sí que los imparte de forma lucrativa, es decir, sí que los cobra. Pero los cobra precisamente por esa preparación que se ha necesitado para poder ofrecer o poner en marcha ese curso. Pues ya os digo que todos los cursos que podáis pedirnos a través de nuestra página de Facebook, a través de la página web, etcétera, etcétera, por correo electrónico, que sean básicos, cursos totalmente básicos, que sí que es cierto que necesitan de un profesor que te oriente, que te guíe, esos cursos siempre, siempre, siempre van a ser gratuitos. En quinto lugar, hay un punto muy importante para nosotros y es que queremos dotar a vuestro currículum vitae de una consistencia en sus bases a través del seguimiento de estos cursos en los que se os entrega una constancia. Entonces, esta constancia os va a servir siempre para incluirla dentro de vuestro currículum vitae, al ser nuestra sociedad una sociedad legalmente constituida. Y como os decía, nuestros miembros están formados solamente por una cúpula o una reunión, por decirlo de alguna manera, de doctores en sus diferentes ámbitos dentro de las ramas de la ciencia forense. Entonces, entendemos importantísimo que en vuestro currículum podáis o tengáis el derecho a tener una formación más o menos ecuánime y a democratizar, como decíamos en Facebook, la enseñanza en la ciencia forense en estos puntos tan básicos o al menos tan importantes bajo mi óptica. Bien, y ahora os preguntaré, bueno, ¿y cuáles son los requisitos para que yo pueda optar o para que yo pueda tener mi constancia o para que yo pueda justificar de alguna manera curricularmente el hecho de que he realizado o elaborado este curso con la Sociedad Europea de Ciencias Forenses? Muy sencillo. Hay que inscribirse en la web de la Sociedad Europea de Ciencias Forenses, ya lo avisamos en nuestra fanpage de Facebook. Hay que dar like a Facebook, no cuesta nada, simplemente dar a un botoncito. Tendríais o teníais o nos habréis enviado un correo electrónico con vuestros datos de carácter personal, que obviamente están protegidos por la Ley de Protección de Datos española y están debidamente legalizados, al correo electrónico info@secifo.org. Es importante que lo hagáis siempre al .org, dado que por otras personas del sector se sustrajeron los dominios .com, .eu y .es. Por tanto, nosotros somos .org. Si alguna vez alguno de vosotros recibís algún correo que no acabe en .org, no tiene nada que ver con nosotros. Tendrá que ver con las personas que han comprado esos dominios, pero nunca con nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Por otra parte, lógicamente, like al vídeo, porque si no le dais like al vídeo, entonces pues va a ser muy triste esta historia. Se supone que tenéis que aprender, que tenéis que divertiros y que tiene que ser algo, pues como siempre, ¿no? Los que me conocéis ya de otras veces sabéis que intentamos que las clases sean lo más divertidas, lo más, en fin, dinámicas posibles, ¿no? Entonces yo creo que eso se merece un like, aunque no sea más que por el esfuerzo de haber preparado yo creo que un curso muy chulo para todos vosotros, que no os va a costar nada y que curricularmente os va a enriquecer, ¿vale? Entonces, voy a explicar el procedimiento porque sé que algunos de vosotros vais a empezar a preguntar en Facebook. Oigan, ¿y ahora cómo lo tenemos que hacer? ¿Cuántos días tenemos? Bien. Vamos a colgar un vídeo semanalmente. Vamos a colgar un vídeo cada lunes. ¿Bien? Desde que se cuelga el vídeo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Secifo, el canal se llama Secifo, Sociedad Europea de Ciencias Forenses, tenéis 4 días para visionar el vídeo. ¿De acuerdo? Por tanto,
Si colgamos el vídeo el lunes, tenéis para visionarlo lunes, martes, miércoles y jueves. Bien, a partir de ese cuarto día, en la página web, es decir, el viernes, vamos a colgar 4 o 5 preguntas en relación al contenido de la clase. Y tendréis que mandar respondidas esas 4 o 5 preguntas que nosotros hemos colgado en la web a nuestro correo electrónico, reitero, info@secinfo.org. Por favor, importante, ORG. El resto de los dominios han sido comprados, sustraídos o como se le quiera llamar por otros sujetos, ¿vale? Entonces, vosotros mandáis las respuestas al formulario que nosotros os hemos colgado en la web, que por eso era importante el estar inscrito en la web, los corregimos. Si vemos que existe algún fallo, alguna duda, alguna anomalía, incluso por parte mía o por parte de cualquier otro profesor en cualquier curso, no os preocupéis que de sabio se rectificar y así lo vamos a hacer. Bien, entonces tendríais hasta hemos dicho lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para poder ver el vídeo, y a partir del vídeo tenéis 4 días para mandar ese correo electrónico con las respuestas a las preguntas que se han colgado dentro de la web. A partir de ahí, nosotros en la lista que tenemos de inscritos, lo que haremos será pues reseñar o señalar qué personas han respondido pues con corrección o con no corrección, depende de cómo lo hayan hecho, a las preguntas, a las cuestiones, y que demuestren que obviamente han visualizado este vídeo. Así que tendréis para enviar el vídeo hasta el próximo lunes, que será el día que se colgará el segundo vídeo. Creo que es muy sencillo de explicar. Lunes se cuelga vídeo, jueves se cuelgan las preguntas. Podéis durante esos 4 días responder a las preguntas por el correo electrónico, estarán colgadas en la página web, y luego volveré a dar una segunda clase, en este caso de criminología clínica. En el resto de los cursos esto será exactamente igual. Bien, y bueno, ya no os quiero dar más la lata, creo que ya he hablado suficiente o he tenido un preámbulo lo suficientemente amplio con vosotros como para que hayáis entendido cuál es el funcionamiento, cuál es el objetivo y sobre todo cuál es el espíritu que tiene el hacer estos cursos. Y bueno, pues creo que sin más dilación lo que tenemos que hacer es empezar con él, ¿de acuerdo? Bien, hoy la clase va a ser una clase un poco atípica. ¿Por qué atípica? Porque vamos a hablar de cosas que algunos yo creo que ni os imagináis, ¿vale? Hay mucha gente, en concreto hubo un sujeto una vez hace unos meses que se atrevió a preguntarnos qué era la criminología clínica, como que fuera un invento del doctor Rodríguez Manzanera o mío o vete a saber de quién, ¿no? Nos preguntaba, ¿y qué es eso de la criminología clínica? Yo que tengo mis titulaciones en otras cuestiones diferentes, ¿cómo viene alguien a decirme que soy criminólogo clínico? Pues sí, la criminología clínica es una disciplina que existe, es una disciplina, ahora lo voy a explicar o lo explicaré al final de la clase cuál es un poco el origen y cómo fue sustentándose. Para toda aquella gente no ducha en este tema, os diré que hay muchos manuales buenísimos de criminología clínica. Personalmente yo me quedo con este, que es bueno, como ya veis, lo tengo pues destrozadito. Es el manual de criminología clínica del doctor Rodríguez Manzanera, es de la editorial Porrúa, muy fácil de encontrar en cualquier lugar del mundo, bien por web o bien comprándolo si estáis en México o en Sudamérica o en Iberoamérica, podéis comprarlo en la propia editorial. Este libro no está en venta, obviamente, el que yo tengo en la mano, sobre todo por esto, porque tiene la particularidad o la peculiaridad de que me lo regaló el propio doctor en una reunión muy emotiva que él y yo tuvimos, ¿vale? Además fue el primer libro que me regaló el doctor Rodríguez Manzanera, así que lo guardo con un cariño y un respeto terrible. No por eso, como veis, he dejado de utilizarlo, lo he utilizado mucho. Bien, y en segundo lugar os voy a recomendar un libro de una persona que también creo que conocéis, a lo mejor incluso la tenéis delante, que es este libro. Este libro es un libro que se llama Psicopatología para juristas y criminólogos. Conforme vayamos avanzando en el curso, daréis cuenta cómo es muy importante tener unas nociones lo suficientemente sólidas de psicopatología
por parte tanto de los juristas como de los criminólogos, puesto que es una materia que ni en la Facultad de Derecho se da con la suficiente, bueno, no se da, en realidad por lo menos aquí en España no se da nada de psicopatología o no se da nada de medicina legal, y en las facultades de criminología, como decía al principio, se pasa bastante de puntilla. ¿Dónde podéis encontrarlo? Bueno, este libro también tiene una historia, es una historia triste y alegre al mismo tiempo. Fue un libro que fue boicoteado por determinadas personas, pero yo tuve la suerte de que, no voy a desvelar cómo, pero un famoso editor a nivel mundial lo descubrió y sale a la venta el próximo mes. Por lo tanto, el próximo mes a nivel mundial podréis tenerlo también en vuestro poder, con lo cual yo ya no tengo ningún... O sea, no puedo venderos ni haceros llegar ningún ejemplar ni nada de nada, sino que tendréis que esperar un mes aproximadamente a que esté a la venta en todos los puntos del mundo. Su edición traducida también tardará un poquito más, pero igualmente saldrá, ¿vale? Bueno, pues ya os digo que los dos textos en los que me voy a basar en todo el curso van a ser el de Criminología Clínica del doctor Luis Rodríguez Manzanera y el de Psicopatología para juristas y criminólogos de una servidora. ¿Bien? Bien, pues una vez que os digo más o menos cuáles son las bases o los cimientos o las herramientas que podéis utilizar para poder hacer el curso de una manera, o seguirlo o ampliarlo de una manera, yo creo que fácil y muy científica, vamos a empezar como hay que empezarlo todo. Cuando empiezo a escribir un artículo, tanto el doctor Rodríguez Manzanera como yo, como la doctora Lima o la doctora Marchori, siempre empezamos por los cimientos, ¿no? Por la etimología. En este caso no vamos a poder hablar de la etimología de la criminología clínica, porque tal y como dice estupendamente el doctor Rodríguez Manzanera, la criminología es como si dijéramos un plano vertical, del cual luego ya veremos cómo la criminología clínica se convierte en un plano horizontal. Entonces, la etimología de la criminología clínica, per se, como una palabra o como un vocablo, como una expresión, no tendría absolutamente ningún sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a remontar a los antecedentes de la criminología clínica, porque como hay mucha gente que dice que esta disciplina no existe, le vamos a dar la oportunidad de que aprendan de dónde viene la criminología clínica, por quién se estudió, formó, fundó las diferentes escuelas de criminología clínica y cómo hemos llegado hasta nuestros días a tener esta disciplina. Es una clase un poquito histórica, pero yo creo que nos vamos a divertir porque algunos de vosotros ni sabréis ni os imagináis de dónde viene nuestra disciplina, ¿vale? Personalmente, quiero daros las gracias a los que estáis viendo la clase porque creo que es la primera vez, si no me equivoco, que voy a dar una clase de criminología pura y de criminología clínica, no solo online, sino fuera de España, porque siempre voy a daros diferentes conferencias sobre temáticas interesantes que en un momento determinado forman parte de mi línea de investigación, pero nunca de criminología pura. Por tanto, me encuentro realmente contenta y feliz de poder compartir con vosotros una clase de criminología de verdad. Bien, pues en Europa, ese continente que tenéis tan sobrevalorado en Centroamérica, en Latinoamérica en general, en la Edad Media y el Renacimiento, ya se atisbaba que querían, o que había sujetos científicos, pseudocientíficos a veces, que querían relacionar la explicación de la personalidad y la relación de la misma con la conducta criminal. Esto es muy curioso, porque para relacionar la criminalidad con la conducta criminal, escogieron las cuestiones más extrañas, estrambóticas que nos pudiéramos imaginar. Por ejemplo, lo que he hecho ha sido resumiroslas todas porque son muy interesantes, creo que sería objeto de una lectura profunda, ya os indicaré algún artículo si vosotros me lo pedís vía web o vía Facebook, pero ya veréis qué divertido. En primer lugar, esos sujetos que querían de alguna manera estudiar el comportamiento criminal o la conducta criminal a través de la personalidad, que no tenían ningún medio, imaginaos en la Edad Media, ¿no? Esa edad oscurantista en la que no sucedía nada. En primer lugar, tendríamos que hablar de lo que es la llamada oftalmoscopía, que es el estudio de los ojos, de la forma del ojo, que se ve a través del ojo, etcétera, etcétera. Esto ya de por sí es un poco curioso. Pero lo que viene después, la segunda de la, por llamarla de alguna manera, disciplina que se estudiaba era la podomancia, es decir,
el estudio de los pies de un sujeto. Por los pies de un sujeto se podían, o ellos creían que se podía ver si había algún rasgo o no criminal en ese individuo. Luego estaría la metoscopía, es decir, el estudio de las arrugas de un sujeto, que podrían ser arrugas pues, en el cuerpo, en la cara, generalmente en la cara, ¿de acuerdo? Pasamos ya a aspectos que a alguna gente sé que le encantará, como es la quiromancia, la lectura de las líneas de la mano. Mucha gente creía que si le leía la mano a un sujeto que fuera un delincuente, podía ver si efectivamente había perpetrado o no un ilícito, una conducta delictiva o antisocial. Luego también utilizaban la astrología. Era importantísimo ver qué ponía la carta astral de un sujeto o un horóscopo individualizado. Creo que tanto en la quiromancia como en la astrología ahí sí que nos hemos quedado un poco a veces casi plantados, ¿no? Porque todavía este negocio sigue funcionando y creo yo que funcionará por los siglos de los siglos, pero fíjense o fijaos que en este caso lo que se quiere hacer es interrelacionar la personalidad con la conducta criminal a través de estos instrumentos, ¿no? Es súper curioso. Bien, pero fundamentalmente hay algo científico forense que a nosotros nos honra, y es que uno de los principales pilares, los que se apoyaban en la Edad Media y hasta el Renacimiento, era la demonología. Sí, como lo escuchan, de demonio, demonología. Poca gente sabrá esto, a no ser que alguien haya tenido la curiosidad por ver los antecedentes de nuestra disciplina, de la criminología clínica. Y para algunos incluso, fíjense, la demonología es el antecedente más directo de la criminología clínica. Bien, ¿en qué consistía la demonología? Pues consistía en la obligatoriedad de hacer una observación y realizar un interrogatorio del sujeto criminal por parte de los sujetos especializados en demonología, presuntos ancestros de los criminólogos clínicos. Bien, y esa observación, ese interrogatorio que se hacía al sujeto tenía como finalidad la de encontrar señales de posesión, tensión o pactos con el maligno. Por tanto, realmente la criminología ha estado en relación con el mal siempre, ¿no? Pero bueno, eso ya de la demonología como que da un pasito más adelante, ¿no? Imagínense qué serie de instrumentos se querían o se pretendían utilizar para pronóstico, diagnosis, como diríamos ahora, de lo que sería un criminal, ¿no? De lo que podría ser un sujeto que produjera o que perpetrara, mejor dicho, conductas ilícitas. Bien, existen extensos tratados de demonología, no sé si habrá caído alguno en sus manos, si lo ha hecho, les invito a que lo lean, son muy divertidos y además hay tratados que van desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII aproximadamente, o sea, no piensen que fue un periodo histórico o un paréntesis muy pequeño, fueron varios siglos, ¿no?, los que la demonología un poco castraba la cientificidad que pudiera tener hasta aquel momento la criminología clínica. Y lo más curioso es que estos tratados lo que nos describen son los signos y los síntomas. No sé si saben cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma. No se la voy a adelantar porque eso formará parte de otra clase ya de psicopatología mucho más profunda, en la que podremos ver cómo tenemos que hacer nuestro tratamiento dentro de la criminología clínica de un delincuente, de un sujeto, dependiendo de la fisiognomía, que no de la fisonomía, sino de la fisiognomía. Y era ahí, a través de la fisiognomía, donde se buscaban los rasgos que pudieran identificar a un criminal. Bien, los autores de referencia en estas cuestiones pues son algunos como Batista, Porta, Cortés, etcétera, etcétera. Pues lo pueden consultar en infinidad de lugares que les podrá salir. Eso sí, consúltenlo en libro, no lo consulten en blog. Las personas que escriben en blog normalmente no escriben el libro. Y si escriben blog y escriben libros es porque son personas altamente especializadas, pero no es lo normal. ¿De acuerdo? Bien. Bien, estos apuntan, tanto Batista como Porta, como Cortés, etcétera, etcétera, que los criminales ya tienen unas señas determinadas, ¿bien? Desde que nacen. Y esas señas, por ejemplo, Porta dice en su obra Fisionómica que hay que estudiar la relación que existe entre la criminalidad y la locura y tener en cuenta la semejanza entre
vamos a tener esto ya un poco en mente, ¿vale? Sobre todo algún concepto de los 3 que voy a dar ahora mismo, que son los epilépticos, los iracundos y los ladrones, ¿eh? Hay que tener en cuenta que en aquella época de tanta oscuridad científica, de parón científico mundial, la epilepsia se entendía como una verdadera locura, se entendía como algo demoníaco, y entonces era uno de los rasgos que, por ejemplo, pues este señor, Porta, tuvo en consideración para poder describir las conductas ilícitas de los criminales o de los delincuentes en aquella época. Cortés, por ejemplo, en su obra Fisionomía Natural, que es también una obra muy interesante, muy bonita, describió la relación entre las diferentes partes del cuerpo y la forma de ser de los criminales o sujetos conflictivos. Es decir, lo que hacía era, pues eso, ¿no? Una persona, imagínense, que era jorobada o cheposa, pues creían que tenía más posibilidades de ser quizá delincuente o un cojo, una persona que le faltara un brazo, etcétera, etcétera, ¿vale? No necesariamente tenía que ser de nacimiento, sino que podía ser sobrevenido. Bien, cuando hemos terminado de hablar de la frenología, perdón, de la demonología, discúlpenme, vamos a entrar a hablar de otra no menos curiosa cuestión como es la frenología. ¿En qué consiste la frenología? La frenología es el estudio del cráneo y del cerebro, y se llegaron a realizar incluso, fíjense, son bonitos de ver, yo lo he visto en alguna ocasión, mapas cerebrales que pretendían encontrar la región del cerebro en la que se hallaba la criminalidad alojada. Entonces, había pues eso, mapas cerebrales que lo que tendían era a esa búsqueda. Los máximos exponentes de la frenología serían François Gall y Mauricio Cuby-Soler. Este explicó que existían además criminales que se podían incluso identificar por la configuración craneal. Esto es muy interesante, pero es histórico, tampoco vamos a abundar demasiado en ello, solamente quiero que lo sepan, sobre todo porque si tienen oportunidad de ver algún mapa cerebral, estaría muy chulo que pudieran echarle un vistazo, ¿vale? Bien, hemos ido avanzando en el tiempo y ya nos encontramos en el siglo XIX, finalmente, la era de la psiquiatría. Entramos en la era de la psiquiatría, dejamos atrás todo lo que fue el medievo, todo lo que fue el Renacimiento, con todas estas disciplinas, por llamarlas de alguna manera, curiosas que se querían utilizar y que de hecho vienen a ser, según algunos autores, los antecedentes históricos de la criminología clínica. La era de la psiquiatría se pone en funcionamiento en el siglo XIX, naciendo de mano de Philippe Pinel y de Esquirol. Creo que todo el mundo esto lo sabrá, si no lo saben, pues es una ocasión espléndida para que aprendan. Esquirol era el discípulo de Pinel y ellos ya vieron la necesidad de separar dentro de las prisiones a los locos de los presos. Esto fue un paso importante, muy importante dentro de lo que fue luego la criminología clínica, de lo que sigue siendo la criminología clínica, y no se ha conseguido del todo. Observaban que existía mucha deshumanización en el trato, en las cárceles, y existían además, válgame la redundancia, inexistencia de informes médicos y se rechazaban actos y conductas violentas que tuviesen que ver con sangre o con malos tratos por parte de esta facción de la psiquiatría. No crean que eso es algo que ha sido tan antiguo, ¿no? que hay que remontarse al siglo XIX para ello, sino que, por ejemplo, en la sociedad tenemos el honor de contar con un catedrático de psiquiatría, toda una eminencia, Francisco Torres, el doctor Francisco Torres, que es catedrático en la Universidad de Granada, y que durante los años 70 y 80, si mal no recuerdo, si no él me podría corregir, bueno, fue director o fue una persona a la que encargaron la llevanza de algunos de los psiquiátricos como más, ¿cómo decirlo?, polémicos de España, ¿no? Y no voy a dar muchos detalles porque no quisiera tampoco desvelar la historia, es como un poco así, quizá tengamos la oportunidad en algún momento de hablar con él. Y cuando él llegó a ese psiquiátrico del norte de España, pues se encontró que había de todo, camisas de fuerza, seguían utilizando sanguijuelas, agua fría, etcétera, etcétera. Entonces, esto que estoy contando, este origen,
de esa corriente fue solo eso, una corriente, pero una corriente que tuvo en su momento muy pocos seguidores. Hoy en día lo vemos como una aberración, lógicamente, pero en su momento no lo era tanto, ¿vale? Esquirol, este señor que hemos dicho, que era discípulo de Pinel, además, continuó la obra de Pinel cuando éste falleció y escribió o terminó de escribir lo que se llamó Manicomial y dentro de esta obra comenzó la sistematización de la psiquiatría en la primera mitad del siglo XIX. Por tanto, vemos que es relativamente bastante frecuente. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿dónde está el verdadero origen de la criminología clínica? Pues como no podía ser de otra manera, el verdadero origen o el auténtico, para mí, genuino origen de la criminología clínica, por mucho que estos sujetos que antecedían eran interesantes porque aportaban alguna que otra cosa que ya hacía vislumbrar lo que iba a pasar, no podía ser otro que César Lombroso. Aprovechamos desde aquí para saludar tanto al director del Museo Lombroso como a la conservadora del Museo Lombroso, ambos dos doctores en criminología y ambos dos miembros de la Sociedad Europea de Ciencias Forenses. En alguna ocasión sería maravilloso que pudiéramos organizar algún tipo de excursioncita o de visita guiada por ellos para que vean ese museo que yo tuve la ocasión de poder visitar en el mes de agosto y quedé completamente fascinada. Bien, César Lombroso, ese demonizado, que él sí que lo fue y que lo sigue siendo por gran parte de los criminólogos, ante todo fue un clínico. Primero estudió las enfermedades mentales y luego continuó con la antropología criminal, ¿vale? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el verdadero motor? ¿Cuál fue la verdadera hazaña, por decirlo de alguna manera, que consiguió César Lombroso? Pues fue unificar tanto la antropología como el estudio de la enfermedad mental a través de la medicina. Y esa unión, junto con los logros de Garófalo, del cual hablaremos con posterioridad, fueron los que dieron lugar a la existencia de la criminología. Lombroso utilizó una metodología clínica, uniendo, como he dicho, la medicina, sobre todo en su vertiente psiquiátrica, y la antropología, y no solo describió qué es lo que sucedía con esos sujetos, sino que también elaboró unas tipologías que seguramente todos nosotros hemos escuchado en algún momento, pero que no por ello vamos a dejar de enumerar, pues son tipologías muy rápidas, ¿no? Se trata del delincuente nato, del delincuente amoral, casi todos ustedes saben de lo que estoy hablando, casi todos podrían poner un ejemplo sin ningún problema. Se trataría también del delincuente epiléptico, del delincuente loco pezzo, en italiano, pezzo, escrito en castellano con 2 Z, que significaría un loco alienado, alcohólico o histérico. Luego tendríamos al delincuente ocasional o el criminoide y al delincuente pasional. Y se crea así la gran tríada lombrosiana, lo que nosotros llamamos la gran tríada lombrosiana, que consistía en el atavismo, el morbo y la epilepsia. Recuerden que ya desde la Edad Media el tema de la epilepsia ha sido muy reiterado, ¿eh? Ya estábamos, antes de la demonización incluso, ya estábamos hablando de la epilepsia. Una vez que Lombroso, con todas las dificultades del mundo, consigue pues hacer su museo, hacerse su lugar dentro de esta disciplina tan difícil, aparecieron Garófalo y Ferri. Garófalo, por su parte, apostó por una criminología con bases más fisiológicas, más químicas, como mucho más orgánicas, más táctiles, ¿vale? Y Ferri introdujo lo que era la encuesta social o una encuesta que no podemos entender como lo que nosotros hoy en día utilizamos o aplicamos a la acepción del vocablo, sino que se trataría de una entrevista para conocer al sujeto delincuente, es decir, se trataría en realidad de realizar la anamnesis, es otro vocablo que también vamos a ver en otra clase, de una historia clínica, o sea, hacer una historia clínica lo más amplia que se pudiera y utilizando todos los datos que estuvieran al alcance en ese momento del sujeto que estuviera explorando, normalmente en la prisión, al delincuente en cuestión o al encarcelado. En torno a estas cuestiones, pues surgen 3 escuelas, de todo el mundo conocidas también, bien.
La primera escuela es la escuela clásica, que estaría representada fundamentalmente por César Beccaria, por Carrara y por Rossi. De Beccaria creo que imprescindible que un criminólogo lea De los delitos y las penas. Y también Loco y culpable, un libro muy difícil de obtener. Yo afortunadamente sí que lo puse en mi biblioteca, pero es un libro muy interesante. Esta primera escuela, la escuela clásica, es una escuela que está compuesta o conformada por juristas, no por criminólogos ni por gente que se esté preguntando por el comportamiento criminal. No discuten además el tema del libre albedrío, ni de la culpabilidad como fundamento, etcétera, etcétera. No. Ellos centran su preocupación en el principio de legalidad, en si se cumple o no se cumple con estos sujetos el principio de legalidad. Y esta sería la escuela clásica, que está mucho más entroncada con el derecho, es decir, con los juristas, que con los criminólogos. En segundo lugar, la escuela positivista, a la cual la criminología clínica pertenece, que estaría encabezada por Lombroso, Ferri y Garófalo, y que sí que se preocupa de estudiar no al principio de legalidad, ni a todas las cuestiones legales o más burocráticas que pueden envolver el fenómeno, sino de estudiar al sujeto infractor para poder comprender la conducta criminal. Es más humanitario bajo mi óptica, ¿no? Y luego hay una tercera escuela que compusieron otros autores, como pueden ser Puglia, Bacquero, etcétera, en la que se hace una diferenciación entre la criminología y el derecho penal, ¿no? Es decir, existen diferentes percepciones, pero en la que sí que están de acuerdo es en aceptar la existencia de las medidas de seguridad, que fue un gran logro, el hecho de tener claro que había que legislar de forma que un sujeto con un trastorno mental y un sujeto que no lo tuviera no podía estar cumpliendo una pena privativa de libertad en el mismo lugar que lo hacía un sujeto sin un trastorno mental, y entender también la necesidad de la readaptación y así dejar espacio a lo que era la criminología clínica, o por lo menos lo que fueron entonces los cimientos de la criminología clínica, aunque reitero, somos una corriente poco conocida, una corriente muy humanista, pero al mismo tiempo hay muchísimo desconocimiento en relación a esta corriente. Por último, quisiera reseñar que, bueno, para el doctor Rodríguez Manzanera hay una cuestión muy curiosa que él siempre explica, ¿no? Y es que hay que entender a la criminología en un plano vertical, ¿vale? Este libro es el libro Criminología del doctor Rodríguez Manzanera. Voy a volver otra vez a fardar de libro, aquí también dedicado por mi maestro, ¿vale? Es un libro básico e imprescindible para todo criminólogo clínico o de cualquier otra escuela o cualquier otra especialización o rama de la ciencia forense. Este es un libro básico, junto con el de Pablo de Molina, yo diría. Y bueno, para el doctor Luis Rodríguez Manzanera, pues esta última, la criminología general, es decir, la genérica, la que encontramos dentro de este libro, se está desarrollando o se desarrolla en un sentido vertical. Yo siempre que leo esta frase del doctor, pienso en el desarrollo de la criminología en un sentido vertical como que fuera un fuego artificial. Es decir, está ahí el cohete y luego cuando explosiona como que va diluyéndose o como que se va esparciendo por diferentes lugares. Y bueno, pues lo que hace la criminología general es exponer conocimientos teóricos, ¿no? Que son básicos. Pero luego tenemos lo que es la criminología clínica. Y la criminología clínica, el doctor Rodríguez Manzanera, y yo soy también seguidora de esta misma opinión, la entiende en un plano horizontal. Es decir, entiende los principios, los métodos, bueno, y todo lo que pueda tener relación con la criminología clínica per se, pero teniendo en consideración que la criminología clínica no es la única criminología que se puede estudiar, sino que es solamente parte integrante de lo que se llaman criminología especializada. Bueno, pues para finalizar la clase, que esto ha sido una clase histórica, porque creo que era importante poner los cimientos del edificio antes de construirlo y de enseñaros otro tipo de cosas mucho más de carácter práctico, os voy a hacer una serie de recomendaciones, lo voy a hacer siempre, todas las semanas, ¿vale? Ya sabéis que soy muy aficionada a hacer esto. En primer lugar, os voy a recomendar un libro
de Iván Pavlov, que yo creo que todos vosotros lo conocéis, es el señor del perro de Pavlov, toda la teoría del estímulo condicionado. Este señor fue, bueno, pues un doctor en psicología, si mal no recuerdo, en medicina, perdón, ruso. Es un libro muy antiguo, creo que de los años 20 o algo así, o quizá antes, fue un premio Nobel. Y creo que todo criminólogo debiera leerlo para entender un poco cómo hay que moverse en la ciencia o cómo es la metodología científica o el método científico, ¿vale? Este es el primer libro que yo os recomiendo. El segundo libro que os voy a recomendar es un libro que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, de Alan F. Chalmers, que es un señor, también doctor por la Universidad de Londres. Es un libro muy, muy, muy interesante, que lo que te explica es realmente la naturaleza científica de las disciplinas de las ciencias sociales incluso. Creo que es un libro imprescindible para todos aquellos que queráis pues, profundizar en los temas de la investigación y de la ciencia forense, y que, bueno, aunque no son específicamente de criminología, son libros que tienen muchísimo que ver con todo lo que es la ciencia, ¿eh? Y por eso nosotros siempre recomendamos libros que puedan ser o bien muy científicos o bien muy útiles para el trabajo que vamos a desempeñar diariamente. Por último, os voy a recomendar esta película. Esta película se llama La caza, efectivamente está protagonizada por el mismo autor, por el mismo protagonista de Aníbal. No sé pronunciar su nombre porque es un nombre, yo creo que escandinavo o algo así, así que no lo voy a pronunciar porque para hacer el ridículo siempre hay tiempo, pero dentro de esta película hay una trama muy, muy chula, que podríamos incluso en algún momento del curso concatenarlo con el tema de la credibilidad del testimonio, si es que llegamos en algún momento a ese punto de inflexión o de duda dentro de lo que sería la criminología clínica. Advierto que, como no quiero que mis recomendaciones caigan en saco vacío, voy a ser muy buena y os voy a decir que respecto a esta película, reitero, se llama La caza, el director, a ver si soy capaz de decirlo, se llama Thomas Vinterberg. Eso ya sí que he sido capaz, pero de verdad el nombre de Aníbal soy incapaz, ¿vale? Una de las preguntas que vamos a hacer y que van a estar colgadas en la página web para que vosotros las respondáis va a tener que ver con esta película. Creo que es una película imprescindible y que nos va a quitar muchos prejuicios y nos va a hacer pensar mucho en qué es nuestra profesión y para qué sirve. Así que, sin más dilación, despedirme de vosotros en este primer día de clase. Espero que os haya gustado, ya sé que ha sido muy histórica. Quizá no tiene tanta anécdota como una clase un poco más práctica de estas que doy yo, pero igualmente os agradezco vuestra atención. Os pido vuestro like ahí debajo del vídeo, más que otra cosa para que os contabilice para vuestra constancia, y os mando un saludo muy, muy, muy fuerte a todos vosotros. Me consta que hay mucha gente de aquí de España, mucha gente en Colombia, en Ecuador, en Puerto Rico y, como no, en mi querido México, al cual le mando un beso grandísimo y al que le debo tanto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana. Buenas tardes.